A través de Derbyshire se encuentra un pueblito que, aunque parezca sacado de una postal campestre con sus casitas de piedra y jardines llenos de flores, guarda en su interior una historia digna de escalofrío y respeto. En el Museo del Pueblo se cuenta la historia de la peste y la cuarentena. La iglesia parroquial muestra artefactos y conmemoraciones. Y desde 1866 se celebra cada año un servicio dominical en memoria de la peste, rindiendo homenaje al sacrificio de toda una comunidad. Pero no creas que este lugar es solo una reliquia histórica con olor a naftalina. No, señor. AAM sigue siendo una comunidad viva, donde todavía viven descendientes de quienes sobrevivieron a aquel brote de peste de 1665 a 66. Algunos aún llevan los mismos apellidos de entonces, los Hancock, los Siddle, los Blackwell, y según ciertas pruebas genéticas, todavía portan la mutación CCR 5delta 32, que tal vez fue lo que salvó a sus antepasados de la muerte negra. La historia de AAM nos recuerda que el pasado no es solo un desfile aburrido de fechas y eventos para memorizar. Es la experiencia vivida de personas reales enfrentando circunstancias extraordinarias, gente cuyas decisiones, sacrificios y pura capacidad de supervivencia moldearon el mundo que ahora habitamos. Así que mientras la suave oscuridad del sueño comienza a envolverte, lleva contigo la imagen del pueblo de AAM tal como es hoy, pacífico, pintoresco, sin pistas aparentes de la tragedia que allí se vivió. Pero en las placas conmemorativas, en las piedras de los límites del pueblo preservadas con mimo, en las tumbas Riley cuidadosamente cuidadas sobre la colina, el pasado sigue presente. Los aldeanos que decidieron aislarse, sabiendo perfectamente que muchos morirían por ello, jamás imaginaron que su historia sería recordada siglos después, ni mucho menos que tocaría tantos corazones. No lo hicieron por la fama. Lo hicieron por una sencilla razón, porque era lo correcto, y tal vez eso es lo que hace que su sacrificio sea tan poderoso. Fue un acto de pura generosidad humana, sin esperar medallas ni aplausos. En un mundo que a veces parece obsesionado con el beneficio individual por encima del bienestar colectivo, AAM nos recuerda de lo que somos capaces cuando las circunstancias lo exigen. Mañana por la noche exploraremos cómo cambió el mundo tras estas oleadas de peste, cómo se reconstruyeron las sociedades, cómo se sacudieron las estructuras de poder y cómo la resistencia biológica a la peste sigue afectando a nuestra salud incluso hoy. Pero por ahora, deja que el coraje de los habitantes de AAM te acompañe hasta el mundo de los sueños, como un susurro que dice que la humanidad, pese a todo, aún sabe sacrificarse, sobrevivir y tener esperanza. Volvamos ahora al mundo después de la peste negra del siglo XIV. Si la historia de AM en los años 1660 nos mostró el coraje de una sola aldea, la gran pandemia de los 1300 transformó sociedades enteras. A medida que nos hundimos en este paisaje onírico histórico, exploremos cómo sobrevivir a semejante catástrofe cambió por completo el mundo medieval. Imagina que vuelves a aquel pueblito que visitamos antes, pero ahora es el año 1352. Las primeras olas de la peste han pasado, dejando un paisaje transformado, tanto física como socialmente. Caminas por el pueblo que una vez albergó a 200 almas y ahora apenas cuenta con unas 90. Las casas vacías se alinean como cráneos con los ojos huecos. Sus techos de paja empiezan a venirse abajo por falta de mantenimiento. Sus jardines, tomados por la maleza. Y sin embargo, entre tanta desolación, empiezan a verse señales de cambio.
cambios que eventualmente sacudirán hasta los cimientos de la sociedad medieval. En los campos que rodean al pueblo, el cambio es evidente. Antes de la peste, se cultivaba hasta el último trozo de tierra, incluso aquellos suelos miserables que apenas daban para una sopa aguada. Generaciones de crecimiento demográfico habían obligado a los campesinos a trabajar en terrenos cada vez peores con tal de alimentar a las crecientes familias. Ahora, con tanta gente muerta, sobra la tierra. Los sobrevivientes abandonan los suelos infértiles y se concentran en los mejores, y con eso el rendimiento por persona mejora espectacularmente. Lo que antes apenas alcanzaba para pagar impuestos y el diezmo ahora se convierte en excedente. Para quienes vivieron el apocalipsis demográfico, la comida abunda como no se recuerda en generaciones. Tras siglos al borde del hambre, esta abundancia se siente casi milagrosa. Una pequeña compensación, quizás, por haber perdido a tantos seres queridos. Y con más comida viene una mejor dieta. Antes, el menú campesino era puro grano, pan, gachas y cerveza. La carne era un lujo que se veía menos que un cometa. Pero ahora, con menos bocas que alimentar y más tierra disponible, muchos convierten los campos en pastos para criar animales. La carne, el queso y la mantequilla se vuelven más comunes en las mesas humildes. Incluso la estatura promedio, que había caído por la mala nutrición, empieza a subir otra vez. Por ahora, tu familia celebra la recuperación de tu hermano como el milagro que parece ser. No todos tienen tanta suerte. Con el paso de las semanas, la peste sigue haciendo de las suyas, como si tuviera una agenda bien apretada. Tu aldea, que antes albergaba unas 200 almas y una cantidad similar de gallinas escandalosas, ahora apenas cuenta con la mitad. Los campos están tan vacíos como una taberna sin cerveza, porque quienes deberían trabajar la tierra están muertos, cuidando enfermos o cavando tumbas. Hasta el señor del feudo, ese que vive en la casa de piedra en la colina y que siempre olía a cordero asado y privilegio, ha perdido a su esposa y a 2 de sus hijos. La riqueza no compra inmunidad, ni siquiera un mísero escudo contra la muerte negra. Lo curioso es que hay quienes parecen hechos de otra pasta. Están expuestos al contagio día tras día y, sin embargo, ni un estornudo. El sepulturero del pueblo, un tipo más turbio que un caldo recalentado, anda revolviendo en los bolsillos de los muertos antes de echarles tierra encima, pero jamás ha mostrado síntomas. Y la partera, que cuando no está ayudando a traer criaturas al mundo, se la pasa cuidando a los moribundos, tampoco ha caído. Igual que tu hermano, quizás cargan con una bendita mutación genética. Claro, en la Edad Media eso sonaría más bien a intervención divina, o a trato sospechoso con el diablo. La comida empieza a escasear, porque las cosechas han sido abandonadas y el comercio es ya casi leyenda. Los precios de lo básico se disparan, y ni hablemos de lo que se paga por hierbas raras, tratamientos exóticos o reliquias supuestamente milagrosas. Si es que se consiguen, claro. Cuando llega el invierno, la peste da un respiro, no por obra de algún médico medieval que seguía creyendo que los malos olores causaban enfermedades, sino porque las pulgas se vuelven perezosas con el frío y las ratas prefieren quedarse en sus nidos calentitos. Por un momento surge la esperanza de que lo peor ha pasado. Pero número, la peste solo está tomando aire. Cuando llega la primavera, regresa con energías renovadas, lista para seguir su macabro recorrido. Y así será durante los próximos 4 años, de 1347 a 1351, barriendo Europa en oleadas
y cobrando la vida de entre 75 y 200 millones de personas, casi la mitad de la población del continente. Y el mundo que queda en pie no será el mismo. La caída masiva de la población pondrá en jaque al sistema feudal. El trabajo de los campesinos se volverá más valioso y el equilibrio entre pobres y nobles se tambaleará. La autoridad religiosa sufrirá golpes mientras la gente se pregunta por qué sus plegarias no fueron escuchadas y por qué tantos curas huyeron en vez de quedarse. La medicina, basada en textos antiguos y supersticiones, tambaleará al enfrentarse a una enfermedad que se burla de todos sus remedios. Para quienes sobrevivan, como tu hermano, el sepulturero y la partera, la vida no volverá a ser la misma. Son los afortunados, pero también los que deben cargar con el peso de haber quedado en pie en un mundo que ya no se parece al de antes. Serán ellos quienes reconstruyan la sociedad, replanteen su relación con la autoridad y comiencen poco a poco a forjar un nuevo mundo. Uno que, para bien o para mal, encaminará a Europa hacia la modernidad. Pero esa es una historia para otra noche. Por ahora, mientras el sueño te va atrapando, imagínate como uno de esos sobrevivientes medievales, contemplando las primeras estrellas sobre tu aldea. La peste se ha ido, al menos por ahora. Has sobrevivido a la hora más oscura de la humanidad. Y aunque aún no lo sepas, estás al borde de un nuevo mundo que nace de las cenizas del viejo. El sonido suave de tu respiración se mezcla con los ruidos de la noche. Un perro que ladra a lo lejos, hojas que susurran en la brisa. A pesar de todo, de la pérdida, del dolor, del caos, la vida continúa. Y en ese pequeño detalle se esconde quizás la mayor lección que nos deja la peste negra. La asombrosa capacidad humana para resistir, adaptarse y seguir adelante. La mañana tras la milagrosa recuperación de tu hermano llega con un cóctel de emociones. Sientes alivio, claro, pero también una punzada difícil de definir. Una pregunta incómoda ronda tu mente. ¿Por qué nosotros sí y tantos otros no? Esa culpa del sobreviviente, esa sensación de no merecer haber escapado, atormenta a muchos que atraviesan una catástrofe. Tu hermano está débil, pero consciente. Por primera vez en días, sus ojos lucen despejados. El bulto drenado en su cuello le ha dejado una cicatriz fea, de esas que asustan a los niños. Pero una cicatriz siempre será mejor que una lápida. Y tu familia celebra cada día de su recuperación como el regalo que es. ¿Por qué viví cuando tantos murieron? Te pregunta una noche, con voz rasposa. Tu madre, encendiendo una vela al caer la oscuridad, se detiene antes de responder. Voluntad de Dios, dice, aunque su tono no suena muy convencido. La verdad, que nadie en el siglo XIV podía entender, es mucho más compleja. A lo largo de la historia, las enfermedades infecciosas han sido poderosos filtros naturales. Aquellos con cierta ventaja genética tienen más probabilidades de sobrevivir y pasar ese escudo invisible a las siguientes generaciones. La peste negra es el ejemplo más brutal de esta selección. En lo profundo de las células de tu hermano, y tal vi, por ahora, tu familia celebra la recuperación de tu hermano como el milagro que parece ser. No todos tienen tanta suerte. Con el paso de las semanas, la peste sigue haciendo de las suyas, tan mortífera como siempre. Tu aldea, que alguna vez albergó unas 200 almas, se ve reducida a menos de 100. Los campos yacen abandonados, pues quienes deberían labrarlos están muertos, cuidando a los enfermos, o demasiado ocupados cavando tumbas. El señor del lugar, que vive en una casa de piedra en la colina que domina la aldea, ha perdido a su esposa y a 2 de sus hijos. Ni el oro ni el linaje
sirven de escudo ante la muerte negra. Curiosamente, algunos parecen inmunes, aunque estén en contacto constante con la peste. El enterrador del pueblo, personaje poco recomendable, más aficionado a los bolsillos de los difuntos que a la pala, manipula cadáveres infectados a diario sin mostrar jamás un solo síntoma. Y la partera, que cuando no trae bebés al mundo, se dedica a cuidar a los enfermos, también sigue sana como una manzana. Tal vez, como tu hermano, carguen en sus cuerpos alguna suerte de escudo genético, aunque en la Edad Media eso se atribuía más a milagros divinos o a tratos sospechosos con el más allá. La comida empieza a escasear. Nadie recoge las cosechas y el comercio se seca como un río en verano. Los precios se disparan. Lo básico se vuelve un lujo y cualquier cosa que huela a posible cura, hierbas raras, tratamientos exóticos, reliquias religiosas, cuesta lo que un burro con alas. Con la llegada del invierno, la peste da tregua. No gracias a rezos ni a doctores con máscaras de pico, sino porque las pulgas se vuelven perezosas con el frío y las ratas prefieren acurrucarse en sus nidos. Por un breve instante se respira esperanza. Tal vez lo peor ya pasó. Pero número, la muerte negra solo está tomando impulso. En cuanto llega la primavera y el mundo vuelve a calentarse, regresa con ganas, lista para devorar a los que sobrevivieron el primer embate. Durante los siguientes 4 años, de 1347 a 1351, oleada tras oleada de peste arrasará Europa. Morirán entre 75 y 200 millones de personas, tal vez la mitad de la población europea. El mundo que emergerá de esta catástrofe será irreconocible. El colapso demográfico sacudirá los cimientos del sistema feudal. El trabajo ganará valor y los campesinos empezarán a mirar a los nobles a los ojos. La autoridad religiosa será cuestionada. ¿De qué sirvieron las plegarias si los curas huyeron y los santos no respondieron? La medicina, basada más en manuscritos polvorientos y supersticiones que en hechos, tambaleará ante la ineptitud de sus remedios. Para los que sobrevivan, tu hermano, el enterrador, la partera, la vida ya nunca será la misma. Serán los afortunados, sí, pero también los que carguen con el peso de haber sobrevivido a un mundo que se derrumbó. Ellos serán quienes reconstruyan, quienes renegocien su lugar frente al poder, quienes den los primeros pasos hacia un mundo pospeste que, para bien o para mal, encaminará a Europa hacia la modernidad. Pero esa es historia para otra noche. Por ahora, mientras el sueño te envuelve, imagina que eres uno de esos supervivientes medievales contemplando las primeras estrellas que se encienden en el cielo sobre tu aldea. La peste ha pasado, al menos por ahora. Has vivido la hora más oscura de la humanidad, y aunque aún no lo sepas, estás al borde de un nuevo mundo, nacido de las cenizas del viejo. El suave ritmo de tu respiración se mezcla con los sonidos nocturnos. Un perro que ladra a lo lejos, el susurro de las hojas movidas por la brisa. A pesar de todo, de la pérdida, del horror, del dolor, la vida continúa. Y en ese hecho sencillo se esconde tal vez la mayor lección de la muerte negra, la increíble capacidad humana para resistir, adaptarse y al final seguir adelante. La mañana después del milagroso despertar de tu hermano trae consigo una mezcla extraña de emociones. El alivio te inunda, claro, pero también hay algo nuevo, incómodo, una especie de culpa por haber sido los elegidos, por seguir vivos mientras tantos otros no lo lograron. Esa culpa del superviviente, esa sensación de no merecerlo, se aferra a muchos que pasan por tragedias. Tu hermano está débil,
pero lúcido. Sus ojos, por primera vez en días, están claros. La hinchazón del cuello ha dejado una cicatriz fea, una marca que llevará siempre como recuerdo de su cita con la muerte. Pero mejor una cicatriz que una lápida. Y tu familia celebra cada día de su recuperación como el regalo que realmente es. ¿Por qué viví cuando tantos murieron?, pregunta una noche con voz ronca. Tu madre, encendiendo una vela de sebo al caer la oscuridad, se detiene antes de responder. Fue la voluntad de Dios, dice simplemente, aunque su tono deja entrever que ni ella misma lo tiene del todo claro. La verdad, una que ninguna alma del siglo XIV podría siquiera imaginar, es mucho más compleja. A lo largo de la historia humana, las enfermedades infecciosas han funcionado como fuerzas brutales de selección natural. Aquellos con alguna ventaja genética sobreviven en mayor número y transmiten esos escudos invisibles a las generaciones futuras. La muerte negra es quizás el ejemplo más feroz de este fenómeno. En lo profundo de las células de tu hermano, y quizás en las tuyas también, sé inmediatamente. Claro, el sistema feudal que ha estructurado la sociedad europea durante siglos no se derrumba de la noche a la mañana, pero en estos primeros años después de la peste se siembran las semillas del cambio, y vaya si crecerán en las décadas siguientes. En cuanto a tu familia, cada quien se adapta al nuevo panorama como puede. Tu hermano recupera sus fuerzas, aunque se cansa más rápido que antes. Tu padre, por su parte, ve cómo sus habilidades de carpintero se convierten en oro puro. Le pagan mejor que nunca. Tu madre empieza a recibir ropa para lavar de la casa señorial, trabajo que ahora se paga mejor gracias a la escasez de manos dispuestas. Y tú, bueno, tú encuentras oportunidades que antes ni soñando. El sacerdote del pueblo, uno de los pocos clérigos que ni murió, ni huyó cuando la peste arrasaba, necesita ayuda para mantener los registros de la iglesia. Tú, con una alfabetización básica, rara entre los hijos de campesinos, estás más que calificado. Tu madre, que sirvió en una casa noble en su juventud, te enseñó a leer y escribir, así que ahí estás, con pluma en mano y expresión de «¿Cómo acabé yo aquí?», pero haciéndolo bien. Llega la primavera y con ella una mezcla incómoda de esperanza y miedo. El calor trae vida, los cultivos brotan, las flores silvestres salpican los campos y los pájaros regresan de sus vacaciones invernales. Pero también trae las condiciones perfectas para que la peste vuelva a ser de las suyas. Y como si el universo quisiera decir sorpresa, para inicios del verano aparecen nuevos casos. Esta segunda ola no es tan brutal como la primera. Hay menos gente que infectar y algunos de los que quedan pueden tener algo de resistencia natural. Aún así, cada nueva muerte abre heridas que apenas habían empezado a cerrarse. Una tarde, mientras ayudas al sacerdote a actualizar el registro parroquial de defunciones, un documento tan largo y deprimente que podría usarse como arma psicológica, decides hacerle una pregunta que te lleva rondando la cabeza desde hace rato. Padre, ¿por qué envió Dios la peste? El sacerdote, un hombre mayor con la cara arrugada por la fatiga, se toma su tiempo antes de responder. Algunos dicen que es castigo por los pecados, dice al fin. Otros creen que es una prueba de fe. El Papa mismo ha llamado a la oración y la penitencia para terminar con el azote. Mojando la pluma en tinta, anota otro nombre en la lista interminable. Pero yo he visto a los más devotos morir con agonía mientras pecadores conocidos salían ilesos. He rezado al lado de camas donde niños inocentes se nos fueron entre las manos. Suspira con el peso de 1000 funerales. Tal vez el plan de Dios no es para que lo entendamos,
Esta crisis de fe no es solo tuya. Se repite por toda Europa. La peste simplemente no cuadra con la narrativa religiosa medieval. Si es castigo divino, ¿por qué golpea igual a justos y pecadores? Si la oración es la cura, ¿por qué los monasterios devotos tienen algunas de las tasas de mortalidad más altas? La autoridad de la Iglesia, antes incuestionable en lo que respecta a desgracias terrenales, empieza a mostrar grietas. Grietas que, con el tiempo, se convertirán en fisuras enormes. El conocimiento médico tampoco sale bien parado. Los médicos formados en universidades prestigiosas no son más eficaces que los curanderos del pueblo. Sus teorías elaboradísimas sobre humores corporales y alineaciones planetarias no logran explicar por qué algunos sobreviven y otros no. ¿Por qué unas aldeas sufren más que otras? Algunos doctores se arman de valor y atienden a los enfermos, sacrificando sus propias vidas. Otros, en cuanto ven una tos rara, ya están a kilómetros, más preocupados por su pellejo que por su juramento. Los que se quedan suelen vestirse con un atuendo bastante peculiar. Túnicas largas cubiertas de cera, guantes y una máscara con pico de pájaro rellena de hierbas y especias. Se suponía que eso purificaba el aire. En realidad, lo único que purificaba era el humor negro. Ante la falta de tratamientos eficaces, las comunidades improvisan. Algunas medidas, francamente, rozan lo mágico. Amuletos, conjuros, evitar gatos negros o pelirrojos. Pero otras resultan sorprendentemente útiles. Aislar a los enfermos, quemar las pertenencias de los muertos, mantener la higiene. No son infalibles, pero a veces ayudan a frenar la propagación. Tu aldea adopta varias de estas medidas. Las casas donde ha entrado la peste se marcan con cruces blancas en la puerta. Los visitantes de fuera deben esperar 3 días en una choza especial antes de entrar, por si acaso. Los muertos se entierran rápido, sin mucho protocolo, y sus cosas se queman. Estas precauciones ayudan, pero no logran detener la peste por completo. A mitad del verano, la aldea ha perdido a una docena más. Un golpe duro para una comunidad ya reducida por la primera ola. Una de las víctimas es nada menos que el señor del manor, un hombre de unos 50 que había sobrevivido la primera, solo para sucumbir en la segunda. Su muerte sacude la jerarquía local como un terremoto de proporciones feudales. El heredero, su hijo de apenas 20 años y recién regresado de la universidad en París, hereda la propiedad. Este joven señor, fresco de ideas nuevas, decide manejar el feudo de manera muy distinta a su padre. Sabe que hay escasez de mano de obra y que los tiempos han cambiado, así que ofrece mejores condiciones a los campesinos. Los siervos que aceptan quedarse a trabajar reciben su libertad y rentas más razonables. Quienes tienen habilidades especiales, como tu padre, o inmediatamente. Claro, el sistema feudal que ha estructurado la sociedad europea durante siglos no se desmorona de la noche a la mañana. Pero en estos primeros años tras la peste se siembran las semillas del cambio y en las décadas siguientes crecerán con fuerza. En cuanto a tu familia, haces lo posible por adaptarte a la nueva realidad. Tu hermano recupera las fuerzas, aunque se cansa más rápido que antes. Tu padre, con su talento para la carpintería, se vuelve un hombre muy solicitado y por primera vez en su vida trae a casa un buen jornal. Tu madre, por su parte, se dedica a lavar ropa para la casa señorial. Un trabajo que, gracias a la escasez de manos dispuestas, ahora paga bastante mejor. Tú también encuentras oportunidades que antes habrían sido tan probables como ver a un cerdo volando. El sacerdote de la parroquia, uno de los pocos clérigos que ni murió,
ni huyó durante lo peor de la peste. Necesita ayuda para llevar los registros de la Iglesia. Y como cuentas con un nivel básico de lectura y escritura, cortesía de tu madre, que trabajó en una casa noble y sabía más letras que la mayoría, eres perfecto para el puesto. Llega la primavera y con ella una mezcla de esperanza y temor. El clima se vuelve más cálido, los campos empiezan a brotar, las flores silvestres salpican los prados y los pájaros vuelven de sus vacaciones invernales, pero también vuelven las condiciones ideales para que la peste se propague otra vez. Y como era de esperarse, a comienzos del verano aparecen nuevos casos. Esta segunda ola no es tan devastadora como la primera. Hay menos gente que contagiar y muchos de los sobrevivientes parecen tener una resistencia natural. Aún así, cada nueva muerte reabre heridas que apenas estaban empezando a cicatrizar. Una tarde, mientras ayudas al sacerdote a actualizar el registro parroquial de fallecidos, una lista tan larga que parece no acabar nunca, le haces la pregunta que no deja de rondarte la cabeza. Padre, ¿por qué Dios mandó la peste? El sacerdote, un hombre mayor con la cara marcada por surcos de cansancio, se queda pensando antes de responder. Algunos dicen que es castigo por los pecados, dice por fin. Otros creen que es una prueba de fe. El Papa mismo ha pedido oración y penitencia para acabar con este azote. Sumerge la pluma en el tintero y añade otro nombre a la lista. Pero yo he visto a los más devotos morir entre terribles sufrimientos, mientras pecadores de renombre salen ilesos. He rezado junto a camas de niños inocentes, y aún así la peste se los llevó. Suspira pesadamente. Quizás entender los planes de Dios no está dentro de nuestras capacidades. Esta crisis de fe no es solo tuya. Se repite en comunidades de toda Europa. La peste desafía la comprensión religiosa medieval. Si es castigo divino, ¿por qué golpea tanto al justo como al pecador? Si la oración y la penitencia son el remedio, ¿por qué los monasterios, llenos de devotos, sufren algunas de las tasas de mortalidad más altas? La autoridad de la Iglesia, que antes era casi incuestionable cuando se trataba de desgracias terrenales, comienza a mostrar grietas que se ensancharán con el tiempo. La medicina tampoco sale bien parada. Los médicos formados en universidades de renombre no resultan más eficaces que los curanderos de aldea. Sus teorías elaboradas, basadas en humores corporales y alineaciones de los astros, no explican por qué algunos se salvan y otros no, o por qué ciertas comunidades sufren más que otras. Algunos médicos acuden con valentía a cuidar a los enfermos, muchas veces sacrificando sus propias vidas. Otros salen corriendo al primer estornudo, más interesados en su pellejo que en el juramento médico. Los que se quedan suelen vestir un atuendo inconfundible, túnicas largas cubiertas de cera, guantes y una máscara con pico de ave rellena de hierbas y especias para purificar el aire. Este extraño uniforme, que con el tiempo se volvería icónico, hace poco o nada para protegerlos del verdadero origen de la infección. Ante la falta de tratamiento oficial efectivo, las comunidades desarrollan sus propias respuestas, algunas basadas en la superstición, amuletos, conjuros, evitar gatos negros o gente pelirroja. Otras sorprendentemente útiles: aislar a los enfermos, quemar las pertenencias de los contagiados, mantener la limpieza. Ninguna garantiza la seguridad total, pero a veces estas medidas ayudan a frenar el avance de la enfermedad. Tu aldea adopta varias de estas estrategias. Las casas donde hay peste se marcan con cruces blancas en las puertas. Los forasteros deben esperar 3 días en una cabaña especial
antes de poder entrar, para ver si no traen la peste como equipaje extra. A los muertos se los entierra con rapidez y con ceremonias mínimas, sus cosas al fuego. Estas precauciones ayudan, pero no detienen del todo la peste. A mediados del verano, tu aldea ha perdido una docena de personas más en esta segunda oleada. Un golpe duro para una comunidad que ya estaba bastante disminuida desde la primera. Una de las víctimas es el señor de la mansión, un hombre de unos 50 años que había sobrevivido la primera ola, solo para caer en la segunda. Su muerte sacude toda la jerarquía local. Su hijo, que acaba de regresar de la universidad en París y apenas tiene 20 años, hereda la propiedad y las tierras. Este nuevo señor, joven y con ideas frescas adquiridas en sus estudios, tiene una visión muy diferente de la administración. Al reconocer la escasez de mano de obra y los cambios en la dinámica del poder, empieza a ofrecer mejores condiciones a los campesinos. A los siervos que aceptan quedarse y trabajar, les concede la libertad y rentas más favorables. Aquellos con habilidades especiales, como tu padre, reciben privilegios que antes solo se reservaban a los de sangre azul. Claro que no todos los nobles son tan flexibles. En mansiones vecinas, algunos señores intentan mantener el viejo orden con puño de hierro, prohíben a los campesinos marcharse, castigan a quienes exigen más paga y usan la fuerza para imponer obediencia. Pero estos intentos rara vez tienen éxito por mucho tiempo. Los campesinos simplemente se van buscando mejores condiciones en otros lugares. Con tierra de sobra y manos escasas, no les faltan oportunidades. La segunda ola de la peste finalmente se retira con la llegada del otoño. Tu aldea ha sobrevivido, maltrecha sí, pero en pie. De los 200 habitantes originales, quedan quizá unos 90. Los campos se han reorganizado, priorizando las tierras más fértiles para el cultivo. Varias casas están vacías, sus maderas y techos de paja saqueados poco a poco para otros usos. Y, sin embargo, la vida tiene una habilidad asombrosa para volver a la normalidad, incluso después del desastre. Los niños vuelven a jugar en la plaza del pueblo. Los ritmos de la vida agrícola, sembrar, cuidar, cosechar, continúan, adaptados ahora a una fuerza laboral reducida. Hay bodas, nacen bebés, el comercio se reanuda. Y un día, en un claro de otoño, aparece un visitante inesperado, un albañil que se había marchado años atrás a buscar trabajo en la ciudad. Se había hecho una buena vida en Florencia, le cuenta a todo el que tenga oídos trabajando en la magnífica catedral. Pero cuando llegó la peste, arrasó con la ciudad peor que con cualquier zona rural. Vi morir a la mitad de Florencia, dice con la mirada cargada de sombras. Los ricos huyeron a sus fincas campestres, pero los pobres no tenían a dónde ir. Los cadáveres se amontonaban en las calles más rápido de lo que podían enterrarlos. Sobreviví. Dios sabrá cómo. Después de lo peor, la construcción de la catedral se detuvo. Con tanta gente muerta, las prioridades cambiaron. Ya no había trabajo estable. Así que decidió volver al lugar donde nació. Y su historia no es única. En toda Europa, la peste causa una especie de pausa en la tendencia de siglos hacia la vida urbana. Las ciudades, con su gente apretujada y sus olores sospechosos, eran el caldo de cultivo ideal para la enfermedad. Muchos de los que sobreviven huyen al campo, en busca de aire puro, espacio amplio y vecinos a una distancia prudente. Esta huida urbana trae beneficios inesperados a aldeas como la tuya. La gente regresa con nuevas habilidades, ideas frescas y perspectivas diferentes, todo fruto de su tiempo en la ciudad. Cuentan historias sobre formas de vida distintas, innovaciones tecnológicas
y sistemas políticos que no se parecen en nada al rígido feudalismo del campo. El albañil, por ejemplo, describe cómo Florencia no estaba gobernada por un noble heredero, sino por funcionarios electos de la clase mercante. Habla de relojes mecánicos que dividen el día en horas exactas, de sistemas para llevar agua limpia a los hogares y de bancos que permiten el comercio a través de grandes distancias. Estas ideas caen en terreno fértil. La peste ha agrietado la visión medieval del mundo, y por esas grietas asoman nuevas posibilidades. Para ti y tu familia, la vida continúa en este paisaje alterado. Tu hermano, ya recuperado aunque con cicatrices de su encuentro con la peste, se convierte en aprendiz del albañil recién llegado, aprendiendo un oficio que ahora tiene un valor enorme en un mundo donde las manos hábiles son oro puro. Tu padre sigue con la carpintería y ahora gana más que nunca. Sus servicios se cotizan a precios que antes de la peste habrían parecido una broma. Tu madre ya no lava ropa para otros, ahora cuida un huerto de hierbas medicinales, muy solicitado desde que la peste dejó al gremio de curanderos casi extinto. Y tú sigues ayudando al sacerdote con los registros parroquiales. Tu habilidad para leer y escribir te convierte en alguien muy valioso en una comunidad donde pocos saben siquiera firmar. En el viejo mundo, haber nacido campesino te condenaba a quedarte así, sin importar tu talento. Pero en este nuevo mundo, con sus fronteras sociales más difusas y su hambre desesperada de habilidades, el horizonte se ha abierto. Una noche, mientras tu familia se reúne junto al fuego para compartir una cena más generosa que cualquier otra de los años anteriores, tu padre dice en voz baja lo que muchos ya piensan. Es horrible decirlo, empieza con cautela, pero para los que sobrevivimos, la vida es mejor ahora que antes. Tu madre asiente despacio. Más comida, mejor paga, más libertad. Y todo ello construido sobre montañas de tumbas. Ese es el incómodo secreto en el corazón del mundo post-peste. Para quienes lograron sobrevivir, ya sea por suerte genética como tu hermano, buena estrella o simple aislamiento, este nuevo mundo ofrece ventajas que antes eran impensables. La brutal reducción de población ha abierto la puerta a ascensos sociales, mejoras económicas y libertades personales que jamás habrían existido bajo la jerarquía rígida del mundo anterior. Pero el precio ha sido insoportable. Millones de vidas perdidas, familias desgarradas, comunidades borradas del mapa, conocimientos y tradiciones desaparecidas con aquellos que los portaban. Ningún sobreviviente puede disfrutar de sus nuevas circunstancias sin el peso de esa memoria. Y mientras el sueño te vence esa noche, no puedes evitar pensar en el futuro. La peste se ha retirado, por ahora, pero nadie cree que se haya ido del todo. Volverá, como ya lo ha hecho antes, trayendo nuevas oleadas de muerte. Aún así, la humanidad resistirá, se adaptará con cada brote, desarrollará respuestas nuevas, construirá poco a poco un saber que, siglos más tarde, por fin derrotará a este enemigo invisible. Lo que no puedes saber es que estás justo en el cruce de caminos de la historia. El mundo que nacerá de las cenizas de la muerte negra será radicalmente distinto al anterior. En estos años de recuperación se están sembrando las semillas del renacimiento. El sistema feudal empieza a resquebrajarse. La autoridad incuestionable del poder tradicional, secular y religioso ha sido sacudida. Y a nivel biológico, la peste ha reescrito el código de la humanidad. La especie humana, en su infinita y testaruda lucha por seguir existiendo, sigue seleccionando rasgos genéticos que afectarán la salud y la resistencia a enfermedades durante generaciones.
La supervivencia de tu hermano no es solo una cuestión de buena suerte o genes tercos, sino un capítulo evolutivo más en ese eterno vals que bailamos con los microscópicos seres que nos sostienen o nos intentan mandar al otro barrio. Mañana, cuando amanezca un nuevo día en este mundo cambiado, continuarás con la labor de reconstruir, de adaptarte, de buscar el camino hacia adelante. Eso es lo que han hecho los sobrevivientes de las pestes a lo largo de la historia. Seguir adelante, llevando el peso de la memoria mientras miran al futuro. Y, en ese proceso, van remodelando el mundo de maneras que resonarán por siglos. La historia de supervivencia que hemos seguido a través de la peste negra del siglo XIV está lejos de ser la única historia de coraje y suerte genética en este eterno zapateado con las plagas. Así que mientras el suave abrazo del sueño te envuelve y antes de que empieces a roncar, viajemos en el tiempo hacia otra aldea, otro brote y otra historia increíble de sacrificio y resistencia. Han pasado ya 300 años desde que las primeras y devastadoras olas de la muerte negra arrasaron Europa. Es verano de 1665 y nos encontramos ahora en Aham, un pequeño pueblo encaramado entre las pintorescas colinas de Derbyshire, Inglaterra. Sí, Aham, que se pronuncia como sin complicaciones. Un lugar tranquilo, con unas 800 almas, la mayoría agricultores y mineros de plomo que trabajan las ricas vetas bajo el paisaje de piedra caliza. La vida aquí sigue los ritmos conocidos de la Inglaterra rural. Los aldeanos se levantan con el sol, cuidan sus campos y animales, trabajan en los oficios locales, asisten a misa en la parroquia de San Lorenzo y se reúnen en la taberna para compartir noticias, risas y más de un chisme. Es una comunidad de esas que no necesita redes sociales para saber qué hace el vecino. Todos se conocen, las familias llevan generaciones aquí y los lazos de solidaridad se han forjado entre alegrías compartidas y tiempos duros. Lo que los habitantes de Aham no saben es que están a punto de enfrentarse a una prueba tan brutal como inolvidable. Una que grabará el nombre de su pueblo en la historia y hará que su sacrificio colectivo se convierta en leyenda. La peste ha vuelto a Inglaterra. En Londres, la enfermedad que aún se conoce como la muerte negra, aunque hoy sabemos que es la peste bubónica, está sembrando muerte por las atestadas calles de la capital. Cuando termine su obra macabra, habrá matado a unas 100.000 personas, cerca de una cuarta parte de la población de la ciudad. Este brote será conocido como la Gran Peste de Londres, la última gran epidemia de peste bubónica en Inglaterra. Por ahora, los aldeanos de Aham se sienten seguros en su aislamiento. La peste es cosa de ciudades, se dicen convencidos de que su remota aldea, alejada de rutas comerciales y centros urbanos, está a salvo. Pero el destino tiene otros planes. A fines de agosto de 1665 llega un paquete a Ashwaubenon dirigido al sastre local, Alexander Hatfield. Contiene unos rollos de tela provenientes de Londres. Quizá nuevas modas o tejidos que no se consiguen por allí. El ayudante del sastre, George Vickers, que vive con la familia de Hatfield, abre el paquete. La tela está húmeda tras el viaje, así que Vickers la cuelga junto al fuego para que se seque. Sin saberlo, libera una carga letal escondida entre los pliegues, pulgas infectadas con la bacteria de la peste, Yersinia pestis. En pocos días, George Vickers cae enfermo con una fiebre feroz. Le brotan bubones, esos ganglios linfáticos hinchados y dolorosos que no auguran nada bueno, en el cuello y las axilas. El pueblo entero observa, horrorizado, como este joven fuerte
se deteriora a una velocidad espeluznante. El 7 de septiembre de 1665, Vickers muere. Es la primera víctima de la peste en Aham. El pánico se propaga más rápido que las noticias en una taberna. Para finales de septiembre ya han muerto 4 personas más, todas de casas cercanas a la de Vickers. La peste ha puesto pie firme en el pueblo, y a medida que avanza el otoño, la situación empeora. Más aldeanos caen enfermos. El ritmo de muertes se acelera. Algunas familias pierden a varios miembros en cuestión de días. Los sepultureros apenas dan abasto con tantos entierros. La reacción lógica en estas circunstancias sería huir. En Londres, todos los que podían permitírselo, incluyendo al mismísimo rey Carlos II y su séquito, ya habían huido a sus residencias campestres. Los residentes más pudientes de Aham también comienzan a hacer maletas, listos para irse a zonas no infectadas hasta que la tormenta pase. Es entonces cuando 2 hombres dan un paso al frente con una propuesta tan extraordinaria como suicida. Una decisión que salvará incontables vidas más allá de Aham y que condenará a muchas dentro del pueblo. William Mompesson, el recién nombrado rector de Aham, y su predecesor, Thomas Stanley, dejan a un lado sus diferencias religiosas. Mompesson representa a la Iglesia Oficial de Inglaterra, mientras Stanley es puritano, para presentar un plan conjunto a los vecinos. Proponen que el pueblo se ponga en cuarentena, voluntariamente. Nadie saldrá. Nadie entrará. La peste quedará contenida dentro de los límites de Aham, evitando su propagación a las comunidades vecinas, que de otro modo estarían en gravísimo peligro. Es una petición alucinante. En esencia, les están pidiendo a los aldeanos que se sacrifiquen, que acepten que muchos más morirán para proteger a completos desconocidos más allá de las colinas. Y lo más increíble, aceptan. Los límites del pueblo se convierten en una especie de línea de vida o de muerte que nadie cruzará. Forasteros, como el conde de Devonshire, desde la cercana Chatsworth, comienzan a dejar alimentos y provisiones en piedras señaladas en las afueras del pueblo, y así comienza una de las historias más conmovedoras y heroicas de toda la historia de las pandemias. Una en la que un pequeño pueblo eligió la compasión por encima de la supervivencia y se convirtió en leyenda. House promete abastecer a los aldeanos aislados. El dinero para pagar los suministros se deposita en agujeros llenos de vinagre cavados en las rocas, porque se cree que el vinagre desinfecta las monedas. Lo que sigue es uno de los episodios más conmovedores y heroicos en la larguísima telenovela que es la lucha de la humanidad contra las enfermedades infecciosas. El verano da paso al otoño, el otoño al invierno y el invierno a la primavera. Y como si de una visita no deseada se tratara, la peste sigue haciendo de las suyas dentro de Aham. Familias enteras desaparecen del mapa. Niños quedan huérfanos solo para morir días después. Las casas quedan vacías, sus ocupantes enterrados a la carrera en jardines y campos, porque el cementerio ya no da abasto. En medio de esta tragedia aparecen historias individuales que brillan con la intensidad de la valentía, el sufrimiento y la capacidad humana de seguir adelante. Elizabeth Hancock, esposa de un granjero en la granja Riley, en las afueras del pueblo, sufre una pérdida que ni en las tragedias griegas. En solo 8 días de agosto de 1666, la peste le arrebata a su esposo y a sus 6 hijos, sin nadie que la ayude, porque los vecinos, claro, no querían ni acercarse a esa casa maldita. Elizabeth arrastra los cuerpos uno a uno hasta un campo cercano y los entierra ella sola. Pero lo más asombroso
no es solo su fortaleza de acero inoxidable, sino que, a pesar de haber estado en contacto directo con los cuerpos plagados, nunca se contagia. Al igual que otros afortunados, es probable que Elizabeth portara la mutación genética CCR5 delta 32, una especie de escudo molecular contra la peste. Las llamadas tumbas de Riley, donde reposan sus seres queridos, siguen en pie como testimonio silencioso de su resistencia sobrehumana. Otra historia de esas que mezclan lo extraordinario con lo insólito es la de Marshall Howe, el enterrador no oficial del pueblo. A medida que los muertos se acumulan, Howe asume el trabajo de sepulturero, aunque no por nobleza, sino porque veía una oportunidad de hacer un dinerito saqueando las casas de los fallecidos. Un emprendedor del apocalipsis, digamos, pero lo que realmente intriga es que, tras haber manipulado decenas o cientos de cadáveres infectados y haberse paseado por casas donde ni las ratas querían entrar, Howe sobrevive sin mostrar ni un estornudo. La ciencia moderna sugiere otra vez la intervención del gen mutante salvador que impide a la bacteria hacer check-in en sus células. Lo que él atribuía a la buena suerte o al favor divino resulta ser un twist evolutivo microscópico, y no podía faltar una historia de amor y tragedia, la de Emmett Seidel y Roland Tora, jóvenes tortolitos separados por la cuarentena. Emmett vivía dentro de AAM y Roland en un pueblo vecino, fuera del cordón sanitario. Como no podían verse cara a cara sin riesgo de que Cupido trajera algo más que flechas, idearon encuentros a distancia en el desfiladero de Cacklet Dell, donde se saludaban con palabras dulces y miradas cargadas de «te extraño». Así sobrevivieron los primeros meses. Pero cuando el verano de 1666 llegó con todo el dramatismo de una ópera, Emmett dejó de aparecer. Roland siguió yendo cada día llamando su nombre entre ecos y silencio. Solo tras levantarse la cuarentena supo la verdad. Emmett había muerto en abril, una víctima más de la peste. Su historia, breve pero intensa, sigue siendo una leyenda viva del lugar. Y ahora, la más peculiar de todas, la de Margaret Blackwell. Gravemente enferma y dada por muerta por su propio hermano Francis, con cariño, eso sí. Margaret se arrastra hasta la cocina, deshidratada, y en su delirio confunde un recipiente de grasa de tocino con leche. Se la bebe como si fuera un batido gourmet. Y contra todo pronóstico y sentido común, sobrevive. Durante siglos, los aldeanos repitieron con devoción el cuento de cómo la grasa de tocino curaba la peste. Pero, con el perdón de los carniceros, la explicación más lógica es que Margaret también tenía la famosa mutación genética. Aunque eso sí, su anécdota sigue siendo prueba de la desesperación colectiva por encontrar alguna cura, aunque fuera sacada de la sartén. En medio de todo esto, los líderes religiosos del pueblo intentan mantener la fe encendida. William Merson, uno de los promotores del aislamiento, paga un precio devastador. Su esposa Catherine, que ayudaba a cuidar a los enfermos, muere en sus brazos en agosto de 1666. Merson queda emocionalmente destrozado y se describe a sí mismo como un hombre moribundo. En una carta a sus hijos, evacuados antes del cierre, escribe: «El estado de este lugar es tristísimo. Os ruego que no volváis. No estoy en condiciones de recibir consuelo. Estoy tan débil que no puedo escribir más». A pesar del dolor, sigue con su labor pastoral hasta el final. Los servicios religiosos se trasladan al aire libre en Cacklet Dell, porque se creía que el aire fresco ayudaba a evitar el contagio. Los aldeanos
separados por prudente distancia, rezaban mientras el destino del pueblo colgaba de un hilo. Separados unos de otros mientras rezan. Una forma temprana de lo que hoy llamamos distanciamiento social. Incluso en las horas más oscuras, cuando la muerte parece agazaparse en cada sombra, la comunidad se aferra a sus prácticas espirituales, buscando consuelo en rituales familiares, aunque el mundo se desmorone a su alrededor. Claro que no todo el mundo se porta como santo. Hay saqueos, vecinos que se hacen los sordos ante las súplicas de ayuda y pánicos que atropellan cualquier pizca de compasión. Una aldeana, Mary Cooper, intenta romper la cuarentena y huir hacia la supuesta seguridad de Sheffield, pero la pescan a tiempo y la devuelven a la fuerza a la aldea. Eso sí, estos deslices son la excepción. La gran historia de esta aldea es la de un sacrificio colectivo extraordinario por el bien común. Cuando la peste finalmente se retira en noviembre de 1666, lleva 14 meses haciendo estragos. De los aproximadamente 800 aldeanos que vivían allí al inicio del brote, solo unos 340 siguen vivos. Familias enteras han desaparecido del mapa. El tejido social del pueblo ha quedado tan roto como un calcetín viejo, con agujeros que tardarán generaciones en remendarse. Y sin embargo, su sacrificio cumple su propósito. La peste se queda contenida dentro de los límites de la aldea. Las comunidades vecinas, que casi seguro habrían sido infectadas si los aldeanos hubieran huido, se salvan del desastre. Miles de vidas se conservan gracias a la valiente decisión de unos pocos cientos que prefirieron enfrentarse a la muerte antes que esparcirla. En la calma que sigue al desastre, mientras los supervivientes comienzan el largo y agotador proceso de reconstrucción, no pueden imaginar el legado que han creado. No saben que, 3 siglos y medio después, su historia seguirá contándose como ejemplo de coraje y sacrificio comunal. No saben que la peste que los destrozó sería la última gran oleada de peste bubónica en Inglaterra. No saben que algo en la cepa particular de Yersinia pestis de los años 1660 la haría menos eficaz en el futuro, o que mejoras en la higiene y en la construcción de viviendas reducirían poco a poco la población de ratas que transmitía la enfermedad. Tampoco tienen idea de que los científicos del futuro se interesarán profundamente por sus descendientes al descubrir una alta incidencia de la mutación CCR5 delta 32 entre personas cuyas familias descienden de los sobrevivientes del pueblo. Una prueba contundente de cómo las enfermedades infecciosas moldean la evolución humana a través de la selección natural. Y, desde luego, no pueden imaginar que su ejemplo resonará con fuerza especial en el siglo XXI, cuando una pandemia global obligue una vez más a comunidades de todo el mundo a tomar decisiones difíciles sobre aislamiento, cuarentena y sacrificio colectivo por el bien común. Todo lo que saben es que han sobrevivido a una prueba casi imposible de comprender. Han visto morir a vecinos, amigos y familiares por decenas. Han mantenido su aislamiento voluntario bajo el sol abrasador del verano y el frío cortante del invierno, a través del miedo, la tristeza y pérdidas imposibles de medir. Y ahora que la peste por fin afloja su garra, deben encontrar la forma de seguir adelante con la vida. Los desafíos prácticos no tardan en aparecer. Los campos están abandonados, los negocios colapsados, las casas hechas polvo. Con tantas muertes, las estructuras familiares tradicionales han quedado hechas añicos. Hay niños huérfanos que necesitan hogares, viudas y viudos que deben decidir si rehacer su vida. Y la propiedad privada, bueno, se vuelve un acertijo legal cuando toda una familia,
ha sido borrada del mapa. Pero la capacidad humana para la resiliencia, esa que ya hemos visto repetirse en cada rincón de estas historias de peste, se manifiesta de nuevo. Nuevas familias surgen de los pedazos rotos de las que desaparecieron. Parientes lejanos regresan para reclamar tierras abandonadas y traen vida nueva al pueblo agotado. Aquellos con habilidades útiles se vuelven figuras codiciadas, capaces de negociar mejores condiciones que nunca. La peste, por cruel que haya sido, actúa como una despiadada pero efectiva selección natural. Quienes sobreviven, ya sea por genética resistente, suerte del destino o una mezcla de ambos, se convierten en la base del renacimiento del pueblo. Sus descendientes llevarán en los genes ese legado de resistencia, aunque no entenderán lo que eso significa durante siglos. Para algunos sobrevivientes, las cicatrices psicológicas nunca terminan de cerrarse. Elizabeth Hancock, quien enterró con sus propias manos a toda su familia, vuelve a casarse y tiene más hijos, pero los aldeanos cuentan que ya nunca vuelve a ser la misma. A veces se le va la mirada como si viera fantasmas de aquella semana en la que la muerte le robó todo. Marshall Howe, el sepulturero con menos escrúpulos que una rata de puerto, sobrevive contra todo pronóstico, pero el pueblo nunca olvida que saqueaba a los muertos. Durante la crisis, su trabajo fue necesario, pero la paz trae consigo una evaluación más crítica de su conducta. William Merson, destrozado por la muerte de su amada esposa, abandona el pueblo en 1669 para aceptar un trabajo en otra parte. Eventualmente, se vuelve a casar y llega a los 71 años, pero sus cartas muestran que jamás olvida el horror de aquellos meses de peste, ni el sacrificio de su Catherine. Y el pueblo en sí, bueno, poco a poco vuelve a poblarse. Algunos apellidos desaparecen para siempre de los registros, pero el espíritu de la comunidad sigue. La cuarentena se convierte en parte de la ley local, una historia transmitida con orgullo y tristeza a partes iguales. En el siglo XIX, cuando la Inglaterra victoriana se pone nostálgica con los dramas del pasado, la historia del pueblo es redescubierta y empieza a circular entre el público. Se le empieza a conocer como el pueblo de la peste, y pronto llegan los visitantes curiosos por su trágico pasado. Las tumbas, las piedras marcadoras en los límites y otros restos físicos de la cuarentena se vuelven monumentos informales. Para el siglo XXI, el pueblo es ya una parada obligada en las rutas del turismo patrimonial. Lo que empezó como un acto desesperado de aislamiento se transforma, siglos después, en una historia de coraje, resiliencia y humanidad frente al abismo. A través de Darvisha, el Museo del Pueblo cuenta la historia de la peste y la cuarentena. La iglesia parroquial exhibe objetos y conmemoraciones. Desde 1866 se celebra cada año un servicio dominical de la peste en honor al sacrificio de la comunidad. Pero AAM no es simplemente una curiosidad histórica. Sigue siendo una comunidad viva donde aún residen descendientes de quienes sobrevivieron a la peste. Algunos incluso conservan los mismos apellidos que los que resistieron el brote de 1665 a 66. Los Hancock, los Siddle, los Blackwell, y gracias a unas cuantas pruebas genéticas se ha descubierto que algunos aún portan la mutación CCR5 delta 32, que probablemente salvó a sus ancestros del apocalipsis bacteriológico. La historia de AAM nos recuerda que la historia no es solo una colección de fechas y eventos para memorizar como un loro con ansiedad. Es la experiencia vivida de personas reales enfrentándose a circunstancias extraordinarias.
gente cuyas decisiones, sacrificios y pura terquedad para sobrevivir dieron forma al mundo en el que vivimos hoy. Mientras el suave abrazo del sueño empieza a envolverte como una manta bien doblada, lleva contigo la imagen del pueblo de Aam, tal como es hoy, pacífico, pintoresco, con sus cabañas de piedra y jardines floridos que no dejan ver ni pizca de la tragedia que una vez lo marcó. Pero ahí están las placas conmemorativas, las piedras que marcaron el límite de la cuarentena y las tumbas de los Riley perfectamente cuidadas en la ladera. En esos rincones el pasado sigue presente. Los aldeanos que decidieron aislarse, sabiendo que muchos morirían por ello, jamás imaginaron que su historia duraría tanto tiempo ni que significaría tanto para las generaciones futuras. No lo hicieron por fama ni medallas. Lo hicieron por puro sentido común y solidaridad con sus vecinos. Y quizá eso sea lo que hace que su sacrificio sea tan potente. Se hizo sin esperar nada a cambio, simplemente porque era lo correcto. En un mundo que a veces parece premiar más al que grita «yo primero» que al que cuida del grupo, AAM es un recordatorio de que los seres humanos somos capaces de una generosidad increíble cuando la situación lo exige. Mañana por la noche exploraremos cómo cambió el mundo tras estos brotes de peste, cómo las sociedades se reconstruyeron, cómo se movieron los hilos del poder y cómo el legado biológico de la resistencia a la peste sigue influyendo en la salud humana incluso hoy en día. Pero por ahora, deja que el coraje de los aldeanos de Aam te acompañe hasta el país de los sueños como un testimonio silencioso de la capacidad humana para sacrificarse, sobrevivir y al final tener esperanza. Regresemos ahora al después de la peste negra del siglo XIV. Si la historia de Aam en los años 1660 nos mostró la valentía de un solo pueblo, la gran pandemia de los 1300 transformó sociedades enteras. Mientras descendemos más profundo en este sueño histórico, veamos cómo sobrevivir a una catástrofe así redibujó el mundo medieval. Imagina que vuelves a ese pueblito que visitamos antes, pero ahora es 1352. Las olas iniciales de la peste finalmente han cesado, dejando un paisaje transformado, tanto física como socialmente. Caminas por el pueblo que solía tener 200 almas y ahora cuentas, con suerte, unas 90. Las cabañas vacías se alzan como calaveras de ojos huecos a lo largo del camino. Los techos de paja empiezan a ceder, los jardines han sido tomados por la maleza. Sin embargo, en medio de esta desolación comienzan a aparecer señales sutiles de cambio. Cambios que, con el tiempo, alterarán los cimientos mismos de la sociedad medieval. En los campos que rodean el pueblo, la transformación salta a la vista. Antes de la peste, se cultivaba cada pedazo de tierra disponible, incluso los suelos más pobres que apenas daban para una triste cosecha. Generaciones de crecimiento poblacional habían forzado a la gente a cultivar hasta en la ladera más tacaña. Pero ahora, con tanta gente muerta, hay tierra de sobra. Los sobrevivientes abandonan los campos menos fértiles y concentran su esfuerzo en las mejores tierras. Este cambio, tan simple, mejora drásticamente el rendimiento por persona. Donde antes una familia campesina se las veía negras para alimentarse después de pagar impuestos y diezmos, ahora cosechan excedentes. Para quienes sobrevivieron a tanta muerte, la comida abunda como no se había visto en generaciones. Después de siglos caminando al borde del hambre, esta abundancia se siente como un milagro. Los cambios en la dieta no se hacen esperar. Antes de la peste, la mayoría de los campesinos vivía a base de grano. Pan, gachas y cerveza formaban el trío ganador,
con la carne como una aparición mística. Ahora, con menos bocas que alimentar y más terreno libre, muchos convierten campos en pastos para criar animales. Carne, queso y mantequilla comienzan a hacer acto de presencia en las mesas más humildes. La altura promedio de la población, que había ido en picada por la mala alimentación, empieza a recuperarse gracias a estas mejoras. Pero el cambio más profundo se da en la relación entre trabajadores y terratenientes. La enorme pérdida de población, aproximadamente la mitad de los europeos, provoca una aguda escasez de mano de obra. Los campos necesitan ararse, las cosechas recogerse, la ropa tejerse, los edificios repararse, pero no hay suficientes manos para hacerlo todo. Para los campesinos y artesanos sobrevivientes, esta nueva realidad trae una ventaja histórica. Tomemos a Thomas Fletcher, un labrador del pueblo. Antes de la peste, trabajaba 6 días a la semana en los campos a cambio de una pequeña parcela para él y su familia. Si se quejaba o no cumplía, había una fila de hambrientos listos para ocupar su lugar. Pero ahora, con medio pueblo muerto, el administrador local se le acerca con una oferta que suena a fantasía medieval. Una parcela más grande y compañías poco recomendables. Pero, como siempre, el caos no viene solo. También trae oportunidades disfrazadas de desgracia. Por toda Europa se hicieron concesiones que antes hubieran sido impensables, porque la necesidad, ya se sabe, no respeta tradiciones. Aunque con el tiempo, esas oportunidades para las mujeres se encogerían de nuevo a medida que las poblaciones se recuperaban, durante varias generaciones tras la peste, ellas disfrutaron de papeles económicos más amplios que habrían parecido pura fantasía antes del apocalipsis bacteriano. El mundo postpeste también se transforma en el espejo, el pincel y la piedra. La muerte masiva provoca una nueva conciencia de lo inevitable, del fin y lo frágil de la vida. Y así nace la macabra. No es el nombre de una diva gótica, sino una corriente artística que se pone creativa con calaveras, esqueletos danzantes y escenas donde la muerte, muy democrática ella, arrastra tanto al rey como al campesino a la tumba. Pero entre tanto hueso también se cuela una renovada sed de vivir. Sobrevivir a semejante escabechina hace que más de uno se lance a disfrutar del lujo como si no hubiera un mañana. Los trajes se vuelven más pomposos, más coloridos, y las telas prácticas y apagadas de la Edad Media temprana son reemplazadas por sedas, brocados y atuendos que gritan «mírame». Esto, claro, alarma a la nobleza, que intenta poner orden con leyes suntuarias que dictan quién puede vestir qué, según su clase social. Pero hacer cumplir esas leyes es como intentar frenar un río con un colador. Si la esposa de un artesano con buen pasar se quiere enfundar en seda, ¿quién tiene la autoridad y las ganas de impedírselo? La religión también sufre una sacudida existencial. La Iglesia, que lo había sido todo en la vida espiritual e intelectual medieval, entra en crisis de reputación. Muchos sacerdotes y monjes abandonan sus puestos cuando más se les necesita, y otros se quedan para morir. Los monasterios, con su vida comunitaria, son golpeados con especial brutalidad, perdiendo no solo vidas, sino siglos de saber y tradición acumulada. Y lo más grave, la peste plantea preguntas teológicas incómodas. Si la plaga es un castigo divino, ¿por qué mueren tanto los pecadores como los virtuosos? ¿Por qué los monjes piadosos caen mientras sobreviven algunos libertinos? ¿Y por qué los monasterios, supuestos refugios de oración, parecen ser el epicentro de cada brote? Las respuestas de siempre ya no convencen. Surgen entonces dos caminos. Algunos se vuelven aún más devotos, viendo su supervivencia como señal divina.
Otros, en cambio, empiezan a mirar a los líderes religiosos con ceja levantada, sospechando que no tienen todas las respuestas. Este espíritu cuestionador, sumado a una economía en transformación y más tiempo libre para las clases trabajadoras, prepara el terreno para el florecimiento intelectual que será, eventualmente, el renacimiento. Con menos manos necesarias para cubrir las necesidades básicas, más mentes se pueden dedicar a la filosofía, el arte, la ciencia y la literatura. La educación, antes dominio casi exclusivo del clero y la nobleza, empieza a extenderse. Comerciantes y artesanos con nuevos recursos quieren que sus hijos aprendan a leer, escribir y contar. Útil para los negocios, pero también como símbolo de estatus. Surgen escuelas en pueblos y villas, combinando saber práctico con formación religiosa. Y como si fuera poco, el impacto demográfico de la peste también acelera la innovación tecnológica. Con menos trabajadores y salarios más altos, cualquier invento que ahorre trabajo humano se vuelve oro puro. Los molinos de agua, antes reservados para moler grano, ahora alimentan fuelles de hornos, accionan martillos, procesan telas. Incluso la impresión, esa revolución en potencia, recibe su primer empujón gracias a la escasez de escribas. Escribir a mano un manuscrito toma meses y cuesta una fortuna cuando esos escribas pueden exigir lo que quieran. Así nace, en parte por necesidad, la imprenta de tipos móviles en el siglo XV. Pero quizás el cambio más profundo sea psicológico. La peste sacude la idea de que el mundo debe quedarse como está. Cuando muere la mitad de la población en unos pocos años, cuando las jerarquías sociales se desmoronan y las autoridades fallan sin explicación ni consuelo, el «siempre ha sido así» deja de tener sentido. La imaginación social se libera. Se empieza a concebir que hay otras formas de trabajar, distribuir la riqueza o gobernar. No todas estas ideas se concretan y muchas fracasan. Pero el muro invisible, compañías no muy santas. En otras palabras, con más dinero en los bolsillos y menos sermones en los oídos, no faltaban los que se desviaban un poco del camino recto. Así, se ve por toda Europa un torbellino de cambios, compromisos y concesiones. La necesidad, con su dedo huesudo y autoritario, vence a la tradición más terca. Las mujeres, por ejemplo, se cuelan en espacios económicos que antes solo podían imaginar en sueños o novelas. Aunque esta ventana de oportunidades no permanecerá abierta para siempre, con el tiempo la población se recupera y se reviven ciertas normas. Por un buen rato, muchas logran manejar negocios, heredar propiedades y mandar más de lo acostumbrado. La peste también deja su marca en el arte, la moda y hasta en cómo la gente mira la vida y la muerte. El altísimo número de muertos hace que el tema de la mortalidad pase de ser una preocupación filosófica ocasional a una obsesión estética. Nace así lo macabro, calaveras decorativas, esqueletos que bailan con cardenales y campesinos por igual, y cuadros donde la muerte no discrimina a la hora de invitar a bailar. Pero entre tanto esqueleto danzarín, también surge un apetito feroz por celebrar la vida. Los sobrevivientes, conscientes de lo efímero del asunto, se entregan con gusto a los placeres, comer bien, vestirse mejor y disfrutar más. En el vestuario, por ejemplo, se nota el cambio radical. Adiós a los trapos grises y las túnicas sin gracia del pasado. Hola a las sedas, los terciopelos, los colores vivos y los cortes que gritan «Mírame, que puedo». La nobleza, alarmada por ver a plebeyos más fashion que ellos, intenta imponer leyes suntuarias que dicten quién puede vestir qué. Pero estas leyes tienen tanto éxito como un paraguas de papel en una tormenta. ¿Una esposa de artesano adinerado no puede usar seda? ¡Ja!
Si la puede pagar, la va a lucir. ¿Y quién se atreve a impedírselo? En lo religioso la cosa se tambalea. La Iglesia, que hasta entonces reinaba tanto en el cielo como en la tierra, queda en entredicho. Muchos curas y monjes, ante la peste, huyen despavoridos. Otros se quedan y mueren, dejando parroquias sin guía y monasterios vacíos. La idea de que la peste era un castigo divino se cae a pedazos cuando mueren los buenos y sobreviven los que ni se santiguan. Las preguntas surgen como hongos. ¿Por qué reza uno si igual lo alcanzan las bubas? ¿Por qué los monasterios, llenos de devotos, son arrasados igual que cualquier burdel? Frente a esta crisis espiritual, la reacción no es uniforme. Algunos se vuelven más devotos que nunca, convencidos de que sobrevivieron por la gracia de Dios. Otros, en cambio, empiezan a ver con ojos más críticos a los líderes religiosos. Este escepticismo, sumado a los cambios económicos que dan a muchos más tiempo y recursos, crea el caldo de cultivo perfecto para el renacimiento. Menos manos necesarias en el arado significan más cerebros disponibles para pintar, pensar, escribir y estudiar. La educación, antaño dominio exclusivo de clérigos y nobles, comienza a expandirse. Comerciantes y artesanos enriquecidos quieren que sus hijos aprendan a leer, escribir y hacer cuentas. Surgen escuelitas aquí y allá, enseñando lo práctico junto con lo piadoso. Y como los trabajadores escasean y cobran caro, las máquinas se vuelven amigas del progreso. Los molinos de agua ya no solo muelen trigo, ahora accionan fuelles, martillos, batanes y hasta las primeras prensas. El costo de los manuscritos, elevados por la mano de obra cara, empuja a inventores a buscar soluciones más rápidas. Así, a mediados del siglo XV, se da un gran paso: la imprenta con tipos móviles. Quizá lo más revolucionario de todo es cómo la peste sacude la creencia de que el mundo debe quedarse como siempre ha sido. Cuando la mitad de la gente muere, las jerarquías se desmoronan y los líderes fracasan en proteger o explicar lo que pasa, el pensamiento medieval empieza a resquebrajarse. La gente comienza a imaginar alternativas, nuevas formas de trabajar, de repartir, de gobernar. Muchas ideas no pasan del intento, otras se prueban y fracasan. Pero la resistencia al cambio ya no es tan férrea, y eso abre las puertas a las transformaciones que darán paso al mundo moderno. Para quienes vivieron estos cambios, sin embargo, todo era mucho más cotidiano. A Tomás el campesino no le interesaba la caída del feudalismo, sino conseguir que el administrador del señor feudal le pagara mejor. Margarita la tejedora no se veía como pionera de un movimiento problemas, y no pocos. Las propiedades abandonadas en zonas rurales se convierten con preocupante frecuencia en escondites ideales para bandidos con más barba que modales. En las ciudades, los gobiernos se devanan los sesos, tratando de mantener el orden con fuerzas de vigilancia tan reducidas que parecen más grupo de amigos que patrulla oficial. Durante varias décadas después del primer brote de peste, oleadas más pequeñas pero igual de mortíferas siguen golpeando las comunidades europeas. El resultado, la población no se recupera y los cambios económicos y sociales iniciados por la pandemia original se afianzan como costumbres nuevas. Europa no empieza a crecer en serio otra vez hasta finales del siglo XV, y en muchas regiones no se alcanzan los niveles de población previos a la peste hasta bien entrado el siglo XVII. Esta larga depresión demográfica tiene un efecto curioso. Lo que al principio parecía caos temporal se transforma en la nueva normalidad.
para cuando la presión poblacional empieza a erosionar algunas de las ventajas económicas que los trabajadores comunes habían disfrutado, ya es demasiado tarde para volver atrás. Muchas estructuras de la sociedad medieval han sido alteradas para siempre. Para la familia campesina a la que hemos seguido en nuestra historia, las décadas posteriores a la peste traen una mejora lenta pero constante. Tu hermano, que milagrosamente sobrevivió a la enfermedad, termina haciéndose cargo de una granja vecina que quedó vacía tras la muerte de toda una familia. Lo que antes de la peste habría sido impensable que un campesino acumulara tierras, ahora, en el campo despoblado, se vuelve posible. Tu padre, con manos hábiles y un talento en carpintería que escasea más que el buen pan, consigue un contrato para ayudar a reconstruir la iglesia local, venida a menos tras años de abandono durante los tiempos de peste. El pago recibido le permite añadir una segunda habitación a la cabaña familiar y cambiar el suelo de tierra por flamantes tablones de madera. Pequeños lujos que, en tiempos prepeste, habrían sido cosa de nobles o sueños imposibles. Tu madre, que aprendió a leer trabajando como sirvienta en casa de un comerciante antes de casarse, te enseña a ti y a tu hermana ese extraño arte de las letras. Antes, saber leer no tenía mucha utilidad práctica para los hijos de campesinos, pero en el cambiante mundo del siglo XIV tardío, la alfabetización comienza a abrir puertas que antes ni siquiera existían. Una tarde otoñal, mientras la familia se reúne alrededor del fuego tras una jornada de trabajo, tu padre suelta una frase que en otra época habría sonado como herejía o chiste. Quizá podría ser escribano, te dice, asintiendo con seriedad. En la abadía buscan a alguien que sepa leer y escribir para llevar sus registros. Pagan bien y no es trabajo que desgaste el cuerpo. Tu hermano se ríe, no con burla, sino con asombro. ¿Un escribano en nuestra familia? ¿Qué diría el abuelo de eso? Y es que la idea de que un hijo de campesinos acceda a ese tipo de empleo habría parecido ridícula a generaciones anteriores, para quienes las divisiones sociales eran tan firmes e inamovibles como las estrellas. Pero tú, mientras te acomodas en la cama esa noche, no lo ves como una locura, sino como una posibilidad real. Tal vez ese sea el legado más profundo de la peste negra. No solo los cambios inmediatos en salarios, condiciones laborales y estructuras sociales, sino la expansión del horizonte de lo que la gente común puede imaginar para sí y para sus hijos. Y mientras se acerca el amanecer y esta parte de nuestro viaje histórico llega a su fin, te dejamos en ese instante de posibilidad. Tu mundo ha sido destruido por una pérdida incomprensible y luego, poco a poco, reconstruido en algo distinto. Las certezas medievales que antes gobernaban la vida han sido cuestionadas, desafiadas e incluso derribadas. Lo que tú no puedes saber, como sobreviviente en medio del cambio, es que estás en un punto de inflexión en la historia de Occidente. Las adaptaciones, innovaciones y reevaluaciones forzadas por la peste acabarán contribuyendo al renacimiento, la reforma y finalmente al surgimiento del mundo moderno. Pero esa es una historia para nuestra última noche juntos, cuando exploraremos cómo la larga sombra de la peste negra se extiende a lo largo de los siglos, influenciando el arte, la ciencia, la medicina y la sociedad de formas que todavía hoy sentimos. Y ya que nuestro viaje por el mundo de los sobrevivientes de la peste se acerca a su fin, ampliemos la mirada para ver cómo las ondas que generó esta catástrofe medieval siguen propagándose en el tiempo, moldeando el mundo de maneras sutiles y profundas. Los ecos de esta tragedia aún resuenan en nuestros cuerpos,
nuestras sociedades y en nuestra comprensión de las enfermedades. Comencemos con uno de sus legados más sorprendentes, la herencia biológica de los descendientes de los sobrevivientes. ¿Recuerdas la mutación CCR5 delta 32 de la que hablamos? Ese pequeño capricho genético que protegió a algunos europeos medievales de la peste. Pues bien, ese minúsculo cambio en el ADN no desapareció con el fin de la pandemia. Se transmitió de generación en generación y se volvió más común en Europa porque quienes lo portaban tenían más probabilidades de sobrevivir y tener hijos. Avancemos 600 años hasta finales del siglo XX. Una nueva pandemia sacude al mundo, el VIH-Sida, que mata a millones. Los investigadores médicos, en su carrera por comprender esta nueva enfermedad, hacen un descubrimiento desconcertante. Algunas personas parecen ser naturalmente resistentes al VIH, incluso después de múltiples exposiciones. Investigando más a fondo, descubren la razón. Muchos de estos individuos portan la mutación CCR5 delta 32, la misma variación genética que ayudó a sus ancestros a sobrevivir a las cuarentenas, casas infectadas aisladas, víctimas de la peste y sus pertenencias reducidas a cenizas. Así, literalmente, combatían las pandemias en la Edad Media. Las ciudades, en un arranque de pragmatismo desesperado, crearon juntas de salud pública con poderes casi dictatoriales cada vez que el brote asomaba. Estos enfoques, más fruto del ensayo y error que de una comprensión científica real, salvaron incontables vidas en brotes posteriores. Cuando la última gran epidemia de peste azotó Marsella en 1720, las autoridades ya se sabían el libreto: cordones sanitarios, cuarentenas estrictas, vigilancia minuciosa, y funcionó. El brote quedó mayormente contenido en la ciudad y sus alrededores. Claro, eso llegó demasiado tarde para los millones que perecieron durante la primera oleada, pero el conocimiento dolorosamente ganado se volvió un escudo para las generaciones siguientes. Cuando el cólera llegó a Europa en el siglo XIX, se desempolvaron las viejas estrategias medievales. Al principio con poco éxito, pero poco a poco, con más tino a medida que la ciencia se puso las pilas. Y ese legado sigue vigente. En las pandemias recientes, muchas de las medidas, cuarentenas, restricciones de viaje, rastreo de contactos, aislamiento de infectados, son primas hermanas de las que nacieron frente a la peste negra. Incluso los eternos dilemas entre salvar vidas o salvar la economía vienen directamente de las discusiones medievales sobre cerrar mercados o mantener abiertas las puertas de la ciudad. Pero quizás lo más profundo fue cómo la peste negra reconfiguró nuestra forma de pensar el desastre. Los europeos medievales ya estaban acostumbrados al caos, guerras, hambres, enfermedades menores. Pero la magnitud de la peste fue como recibir un apocalipsis sin previo aviso. Y eso obligó a una especie de reajuste colectivo del alma. Las comunidades que sobrevivieron aprendieron que podían soportar pérdidas inimaginables y seguir adelante. Las personas descubrieron dentro de sí una capacidad de aguante que ni sabían que existía. Las sociedades desarrollaron una especie de memoria institucional para futuras crisis. Y esa resiliencia frente a la catástrofe es, aún hoy, uno de los superpoderes más valiosos de la humanidad. Porque la historia está llena de momentos donde parecía que todo se acababa. Y sin embargo, la vida continúa. Se entierran a los muertos, se reconstruyen aldeas, se reinventan costumbres y se sigue adelante, cargando el recuerdo de lo perdido y construyendo algo nuevo con los pedazos que quedaron. Lo vimos en Pompeya tras la erupción volcánica, en Lisboa
después del terremoto de 1755, durante la pandemia de gripe de 1918 y en cada desastre natural o brote epidémico más reciente. La peste negra, quizás el ejemplo más extremo de calamidad documentada, puso en evidencia la asombrosa capacidad humana para resistir, adaptarse y continuar. Esto no quiere decir que el sufrimiento fuera menor. La peste trajo consigo un dolor inconmensurable, deshizo familias, borró pueblos enteros y truncó millones de vidas, cada una con su historia, sus sueños y su lugar único en el mundo. Ningún cambio social ni evolución genética compensa tal pérdida. Pero entender cómo la humanidad logró capear ese temporal nos da perspectiva sobre nuestra capacidad actual para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. El cambio climático, nuevas enfermedades, el vértigo tecnológico. El pasado nos recuerda que otras generaciones también enfrentaron sus propios monstruos y los enfrentaron con lo que tenían a mano. Para los sobrevivientes individuales de la peste, todos estos análisis históricos hubieran sonado irrelevantes. Tomás, el campesino que logró negociar mejores condiciones laborales en medio de la escasez de mano de obra, no estaba pensando en el declive del feudalismo. Isabel Hancock, enterrando sola a su familia en la colina sobre Ellam, jamás imaginó que sus genes quizás protegerían a sus descendientes de una enfermedad del siglo XX. Pero, juntos, esos actos individuales y esas adaptaciones cotidianas terminaron provocando cambios profundos en la sociedad medieval. Así es como funciona la historia muchas veces, no solo por decisiones dramáticas de grandes líderes, sino por millones de personas comunes reaccionando lo mejor que pueden a circunstancias extraordinarias. Entonces, ¿qué lección nos dejan estos sobrevivientes? Tal vez la más importante sea valorar la resiliencia humana. La peste negra se llevó hasta la mitad de la población en muchas regiones, familias enteras, aldeas completas, siglos de conocimiento y cultura se extinguieron con quienes los portaban, y aún así, los que quedaron juntaron fuerzas, reconstruyeron, formaron nuevas comunidades desde las ruinas. También podemos reflexionar sobre cómo, incluso en medio del horror, a veces surgen oportunidades. Las rígidas estructuras sociales de la Europa medieval, que parecían tan inamovibles como el invierno, se tambalearon cuando la demografía cambió. Gente antes atrapada en roles fijos encontró nuevas posibilidades. Nadie desea una catástrofe para provocar cambios, pero la historia muestra que, muchas veces, las crisis abren puertas que antes no sabíamos que existían. La historia de la peste nos recuerda además nuestra profunda conexión biológica, tanto con otros seres humanos como con los incontables microorganismos con los que compartimos el planeta. La bacteria de la peste negra, Yersinia pestis, moldeó nuestros genes, nuestras estructuras sociales, nuestros sistemas económicos y hasta nuestras expresiones culturales. Otros microbios también han dejado su huella. Vivimos en una relación constante y bastante silenciosa con un mundo biológico invisible, capaz de sostenernos o sacudirnos de un día para otro. Cuarentenas, casas infectadas aisladas, víctimas de la peste y sus pertenencias muchas veces reducidas a cenizas. Las ciudades no se andaban con rodeos, creaban juntas de salud pública con poderes casi dictatoriales cada vez que estallaba una epidemia. Así, sin mucha ciencia, pero con toneladas de experiencia amarga, fueron naciendo los primeros principios de gestión sanitaria que, aunque rudimentarios, salvaron incontables vidas en brotes posteriores. Para cuando la peste volvió con fuerza por última vez en Europa, en Marsella en 1720,
Las autoridades ya sabían lo que hacían: cordones sanitarios, cuarentenas estrictas, vigilancia constante, y funcionó. El brote se quedó mayormente contenido en la ciudad y sus alrededores. Claro, todo esto llegó demasiado tarde para los millones que murieron durante la pandemia inicial, pero el aprendizaje obtenido del azote original ayudó a suavizar golpes futuros y sentó las bases para enfrentar otras enfermedades epidémicas. Cuando el cólera atacó en el siglo XIX, los responsables de salud pública recurrieron al manual no oficial de cómo lidiar con la peste. Al principio fue un caos, pero a medida que la ciencia fue ganando terreno, la cosa mejoró. La herencia de la peste negra incluso se siente en el manejo de pandemias modernas. Muchas de las medidas que vimos durante recientes brotes de enfermedades, cuarentenas, restricciones de viaje, rastreo de contactos, aislamiento de infectados, tienen raíces en estrategias nacidas hace siglos, cuando la peste hacía de las suyas. Incluso las peleas entre proteger la economía o proteger la salud pública ya se daban en la Edad Media. ¿Cerrar los mercados? ¿Sellar las puertas de la ciudad? La discusión ya era vieja cuando nosotros la tuvimos. Pero quizás la huella más profunda que dejó la peste negra fue en nuestra forma de concebir la catástrofe. En la Europa medieval, la gente vivía como quien camina por un campo minado: guerras, hambrunas, enfermedades aquí y allá. Pero nada se comparaba a la peste. Fue rápida, brutal y totalmente abrumadora. Una mortandad casi apocalíptica que obligó a la humanidad a reconfigurar su cerebro colectivo. Las comunidades que sobrevivieron descubrieron que podían resistir pérdidas inimaginables y seguir adelante. Las personas hallaron una resiliencia interior que tal vez no sabían que tenían. Las sociedades, por su parte, desarrollaron memoria institucional y prácticas adaptativas que les servirían en futuras crisis. Esa capacidad para resistir frente al desastre se volvió una de nuestras herramientas más valiosas. A lo largo de la historia, las comunidades han enfrentado tragedias que parecían el fin del mundo. Y sin embargo, la vida continúa. Se lloran a los muertos, se reconstruyen las casas, se ajustan las costumbres y se sigue adelante, cargando con la memoria de lo perdido, pero creando algo nuevo con lo que queda. Es un patrón que se repite tras cada gran desastre, desde el Vesubio sepultando Pompeya hasta el terremoto de Lisboa en 1755, desde la gripe de 1918 hasta desastres naturales y brotes recientes. La peste negra, posiblemente el desastre más extremo jamás registrado, demostró que el ser humano puede aguantar, adaptarse y finalmente continuar. Esto no es para minimizar el sufrimiento. La peste trajo un dolor difícil de imaginar, rompió familias, desintegró comunidades, se llevó millones de vidas únicas, cada una con su propio universo interior. No hay avance social o adaptación genética que justifique ese precio. Pero comprender cómo la humanidad sobrevivió a semejante tormenta nos da perspectiva frente a los desafíos actuales. Cambio climático, nuevas enfermedades, disrupciones tecnológicas, amenazas existenciales no nos faltan, y sin embargo, la historia nos recuerda que no somos los primeros en enfrentar lo que parece insuperable. Para los supervivientes de la peste, cuya historia hemos explorado estas noches pasadas, los grandes movimientos históricos probablemente les importaban poco. Tomás, el labrador que consiguió mejores condiciones laborales después del desastre, no pensaba en la lenta caída del feudalismo. Isabel Hancock, enterrando a su familia en una colina sobre Aham,
jamás imaginó que su legado genético protegería a sus descendientes siglos después. Pero colectivamente, estas vivencias personales, estas adaptaciones concretas, provocaron cambios que transformaron la sociedad medieval. Así es como opera muchas veces la historia, no tanto por decisiones épicas de grandes líderes, sino por millones de personas comunes enfrentando circunstancias extraordinarias de la mejor manera que pueden. Al concluir este viaje por el mundo de los sobrevivientes de la peste, ¿qué lección nos queda? Tal vez la más importante sea el aprecio por la resiliencia humana. La peste negra arrasó con poblaciones enteras. En muchas regiones, la mitad de la gente murió. Familias enteras desaparecieron, aldeas borradas del mapa, siglos de conocimiento y cultura perdidos en un parpadeo. Y aún así, los que quedaron reunieron el coraje para continuar, reconstruir, formar nuevas familias y comunidades desde los pedazos que sobrevivieron. Podemos también reflexionar sobre cómo, por terrible que sea, la catástrofe a veces abre puertas. Las estructuras sociales rígidas de Europa medieval, que parecían tan inamovibles como las estaciones del año, se tambalearon cuando la demografía cambió. Personas antes atadas a roles fijos encontraron nuevas oportunidades, aunque nadie en su sano juicio desearía una catástrofe como motor de cambio. La historia muestra que la transformación suele brotar del caos. La peste también nos recuerda algo fundamental. Estamos biológicamente conectados. Entre nosotros, claro, pero también con los millones de microorganismos invisibles con los que compartimos este planeta. El bacilo de la peste, Yersinia pestis, moldeó nuestra genética, nuestras estructuras sociales, Finalmente, quizás la historia de la peste nos ofrece una saludable dosis de perspectiva sobre nuestra propia mortalidad y vulnerabilidad. La gente medieval convivía con la muerte como quien vive con un pariente incómodo en casa. Siempre presente, imposible de ignorar. A diferencia de muchos en el mundo moderno occidental, ellos no podían hacerse los distraídos. La peste no solo tocó la puerta, la tiró abajo y dejó claro que el final podía llegar rápido y sin previo aviso. Pero, ojo, esto no significa que se la pasaran llorando en un rincón. De hecho, ese recordatorio brutal de lo efímera que es la vida inspiró una explosión de arte, literatura y filosofía que giraba en torno a lo frágil y breve que puede ser nuestra existencia. No es un pensamiento triste o macabro, sino más bien una invitación a valorar cada instante. Muchos de los que sobrevivieron a la peste salieron del otro lado con una chispa renovada, abrazando la vida con entusiasmo y sabiduría. Después de todo, cuando uno ha visto lo peor, aprende a saborear lo bueno con más ganas. Y hay algo de profundamente sabio en eso. No se trata de temerle a la muerte, sino de mirar la vida con los ojos bien abiertos, sabiendo que su valor está precisamente en que es limitada, incierta y por eso mismo maravillosa. Ahora, mientras nuestra historia llega a su fin y el sueño se empieza a asomar, imagina por última vez aquel pueblito medieval que visitamos al principio. Han pasado ya unos cuantos años desde la peste y la vida vuelve a abrirse paso. Los niños juegan en las calles, los caseríos que antes estaban vacíos ahora tienen nuevos inquilinos y los sobrevivientes, ya canosos, caminan despacio por los mismos caminos que un día recorrieron entre lágrimas. Llevan consigo los recuerdos de lo vivido, tanto los horrores como los cambios que ayudaron a construir cuando el polvo se asentó. Nunca supieron que sus experiencias resonarían a través de los siglos, dejando huella en todo, desde nuestra genética hasta nuestras instituciones, desde el arte hasta la salud pública.
Solo hicieron lo que pudieron con lo que les tocó, demostrando esa terquedad maravillosa que tiene el ser humano para adaptarse y seguir adelante, aún en los momentos más oscuros. Y quizá esa sea la idea más reconfortante para llevarse a la almohada, que nosotros, al igual que esos supervivientes de la peste, tenemos dentro una reserva secreta de resiliencia y adaptación que muchas veces no descubrimos hasta que la necesitamos. Que la vida, por frágil que parezca, tiene una extraña costumbre de seguir adelante, de reconstruirse, de encontrar rutas nuevas cuando las antiguas se cierran. Aquellos que vivieron la peste negra jamás habrían podido imaginar un mundo como el nuestro, con sus vacunas, sus videollamadas y su comprensión científica del microbio que los hizo temblar. Y nosotros tampoco podemos prever del todo el mundo que habitarán nuestros descendientes, pero igual que nuestros antepasados medievales, seguimos caminando con las cicatrices del pasado y las lecciones que nos dejó, aportando, a veces, sin saberlo, a esta historia humana que nunca deja de escribirse. Duerme tranquilo, sabiendo que formas parte de esa larga cadena de experiencias humanas, unido a quienes vinieron antes y a quienes vendrán después. Cada generación con sus propios desafíos, cada una encontrando su manera de resistir, de adaptarse y de seguir adelante en este asombroso viaje que compartimos a través del tiempo.